Hare Krishna, bienvenidos al capítulo 14 del Bhagavad Gita, las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, vamos a comenzar este capítulo, o sea, Krishna comienza este capítulo hablando de él mismo. Él dice, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con lo cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Nuevamente Krishna empieza un capítulo glorificando el conocimiento que va a exponer. Nosotros ya sabemos que lo máximo en conocimiento, Raja Vidya, Raja Guhyan, tal como dice 9.2, es el Bhakti. El conocimiento en el sentido de cuál es lo máximo en proceso espiritual para llegar a Krishna. Así que aquí, cuando dice te voy a exponer una sabiduría suprema, se va a referir un conocimiento más detallado acerca de lo que viene hablando en esta sección de Jnana Yoga. Recuerden que desde el capítulo 13 empezamos la sección Jnana Yoga, la sección de Jnana, de entender las realidades espirituales a través de la especulación filosófica. Entonces, en este caso, lo que se analiza en la especulación filosófica es cómo nosotros estamos condicionados en este mundo material. Porque el Jnana actúa de esa manera. Tratamos de entender nuestro condicionamiento en el mundo material para de esa manera concluir que tenemos que liberarnos. Recuerdan, como hablamos en la clase pasada, un Jnani no se convence de que tiene que practicar alguna religión o algún proceso de yoga simplemente porque le dicen que hay que hacerlo, ni tampoco porque hay que amar a alguien más, así como se fueron discutiendo en los capítulos del 2 al 12. El Jnana Yogi necesita explicación filosófica. Desde el capítulo 13, análisis de cómo él está condicionado. El capítulo 13 ya se dio una reseña de cómo es que nosotros estamos condicionados, cuál es la causa raíz de que estemos condicionados. Si bien recuerdan, la causa raíz es intentar ser Purusha en esta Prakriti, querer ser el predominador de esta Prakriti material. Lo que genera es que nos convertimos en Prakriti, en un sentido. Empezamos a identificarnos con la materia y sufrimos, obviamente, los cambios que tiene la materia. Por eso hay un verso del capítulo 13 que dice que las transformaciones, las acciones y reacciones de la naturaleza material son por causa de la energía material, pero los sufrimientos y placeres que uno obtiene de ellos son a causa del deseo del alma. También el verso principal del capítulo 13 que tiene relación con este capítulo es el verso 22 del capítulo 13, el famoso verso Purusha Prakrite Stohi. Purusha se lo define en este verso la entidad viviente que quiere ser Purusha, desea disfrutar Prakriti, Bhukte, disfrutar, Prakrite, pero Prakrite está compuesto de Gunan, Prakrite Shangunam, de las modalidades de la naturaleza. En ese intento por querer disfrutar de la energía material, se contacta con las modalidades de la naturaleza. Y entonces, Sat, Asat, Yoni, Shanmasu. Sat, Asat significa las distintas transformaciones, la creación y destrucción, lo bueno y lo malo, en las distintas especies de vida. Empieza el alma a sentir todas esas distintas manifestaciones de las modalidades de la naturaleza material. Entonces empieza, como habíamos dicho, a estar en esa montaña rusa, llevándolo por caminos que el alma sola jamás lo hubiera sentido. Pero como está en un aparato material, tiene que pasar por la misma experiencia que el aparato material pasa. Y como decíamos, para disfrutar de esta energía material necesitamos indefectiblemente identificarnos con la energía material, pensar que somos energía material.
los sufrimientos del alma son fuertes. Nosotros no somos como actores o artistas que hacen un papel en una obra de teatro y hacen que sufren. Nosotros nos creemos el papel. Tenemos que creernos el papel porque queremos disfrutar este papel. Entonces Maya, Krishna, hace el arreglo para que nosotros podamos experimentar esta realidad que no es nuestra realidad eterna, pero sentirla como corresponde. Entonces, en el capítulo 13 y en este verso particular, el 22, se describió que nosotros estamos condicionados por esta energía material. Pero en este capítulo 14, Krishna dice, en el primer verso, entonces, te voy a exponer de nuevo esta sabiduría suprema. La sabiduría suprema del Jnana es esta, justamente. ¿Cómo es que nosotros llegamos a estar condicionados en esta energía material? Es el conocimiento supremo que dio en el anterior capítulo, este verso 22. Dice, lo mejor ahora de todo el conocimiento, una sabiduría mejor que esa que te expliqué en el capítulo 13. ¿Por qué es mejor? Porque es más detallada. En el capítulo 13 se explicaba que quedamos condicionados por las modalidades de la naturaleza, en este verso 22. En este capítulo se va a explicar en forma detallada cómo cada modalidad nos condiciona, cómo cada modalidad nos hace permanecer e identificar y seguir alimentando ese deseo puruya de la entidad viviente y permanecer en esta naturaleza material. Cómo las modalidades de la naturaleza nos enjaulan en esta montaña rusa y no nos deja pensar que hay otra vida más allá de esto. Este capítulo, por lo tanto, se llama Las tres modalidades de la naturaleza. Va a explicar cómo nos condicionan estas modalidades, cuáles son los resultados, cuáles son los destinos. Y también en este capítulo, gracias a la pregunta de Arjuna, a las preguntas de Arjuna, Krishna va a hablar de cómo trascender también la influencia de estas modalidades de la naturaleza. Recuerden que modalidad en sánscrito es guna. Guna también significa soga. De que las gunas, las sogas están para atarnos. Cómo desatarnos también se explica en este capítulo. Así que eso es, por una parte, podemos explicar que este capítulo, al analizar, al darnos detalladamente cómo nos condiciona cada modalidad, es un buen capítulo, como dice Srila Prabhupada, para despertar nuestro deseo de liberarnos de estas modalidades, o para despertar acerca de quién realmente somos nosotros y quiénes son las modalidades en cada persona. Se puede despertar simplemente por entender las instrucciones de este capítulo, entenderlas, compararlas, analizarlas, que Srila Prabhupada dice en un significado, mediante la especulación filosófica. Justamente de esto se trata este capítulo. Si uno lo analiza filosóficamente, inclusive el término especulación filosófica se utiliza en este capítulo como que uno, si logra especular filosóficamente las verdades de este capítulo, puede llegar a liberarse de la energía material. ¿Por qué? Porque nos podemos ir dando cuenta de qué es lo que nos condiciona, de cómo y de qué manera nos condiciona estas modalidades de la naturaleza. Así que bueno, en los siguientes videos vamos a seguir profundizando acerca de esto, vamos a describir cómo nos condicionan y finalmente el proceso para liberarnos. Muchas gracias. Hare Krishna.